Bienvenidos a 5 minutos de sana distancia con Nacho Sedano. Hola a todos, estamos otra vez en 5 minutos a la sana distancia y esta vez me voy hasta la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y me acompaña el doctor en ciencias químico-biológicas, el doctor Rafael Bautista de la Cruz, que es líder de proyectos en investigación y desarrollo de CIMA Apotec. Gracias, doctor, por aceptarnos la entrevista. Gracias a ti, Ignacio. La verdad es que es un placer siempre platicar de temas interesantes contigo. Gracias. Y bueno, hay un tema que los noticieros nos han llevado desde las últimas semanas y nos traen de un lado para otro con la vacuna del COVID. Y nos dicen que los chinos dicen que ya la tienen, que es efectiva, los rusos dicen que ya la tienen, que la hija del presidente ya se la puso, los ingleses y suizos dicen que están en fase 3, la OMS dice que una vacuna se saltó la fase 3, que está en fase 2, y los mexicanos que ya la van a envasar o la van a producir. Nosotros somos ciudadanos normales. ¿En qué consiste, para ir aclarando todo este panorama, la primera pregunta y que nos gustaría que nos pudiera orientar? ¿En qué consiste las fases de la vacuna y cómo los principales proyectos que se están desarrollando en el mundo, cómo lo están haciendo, bajo qué principios, doctor? Mira, es un tema súper interesante. La verdad es que y aparte ahorita con el tema evidentemente del coronavirus, es más interesante aún. Y lo que te puedo platicar es que todas las vacunas pasan por fases. Tenemos la fase 1, que es la fase de prueba, digamos, la fase 2, que es la fase expandida, la 3, donde tenemos alcance a llegar a miles de personas que pueden participar en este estudio. Después tenemos una fase de aprobación. La fase de aprobación, que puede ser una aprobación temprana o limitada, y finalmente la aprobación, donde, es decir, que en esta fase ya podemos tener vacuna disponible para cualquier persona. Si me das un minuto, lo que quiero decir es, toda vacuna inicia con un desarrollo. La fase preclínica, por ejemplo, es la primera donde tenemos una vacuna que fue preparada con genes o con el virus mismo, evidentemente, y en esta fase nosotros hacemos pruebas en animales, que pueden ser cerdos, pueden ser conejos, ratones. Esto es para tener información acerca del comportamiento de la misma. Si esta prueba es pasada con éxito, entonces nosotros vamos a probarla a un número pequeño de personas. Esto es la fase 1. Es decir, tomamos un grupo limitado de personas. Si sigue el efecto siendo positivo, entonces tenemos autorización para ir a la fase 2. La fase 2, estamos hablando de 100 a 300 personas. Y también es recomendable en esta fase que tengamos estudios en un rango de edades, es decir, niños, adultos mayores, evidentemente, para ver cómo reaccionan, cómo interaccionan entre ellas mismas. Y viene la polémica fase 3, que como bien lo comentaste, Rusia, China están en esta fase, o ellos comentan que están en esta fase. Y es verdad, ellos ahorita están en pruebas donde hacen estos estudios a miles de personas. En esta fase, que es la de la polémica surgió porque ellos aparentemente saltaron la fase 3. Y en el caso de China, por ejemplo, tiene una aprobación temprana. Es decir, que saltó la fase 3, el gobierno chino le dio una aprobación. Esto lo que significa es que solamente lo pueden usar o emplear la vacuna en casos particulares, donde digamos tienes tienes un caso donde ya no sea posible tal vez curarlo por medicamento tradicional, entonces pueden aplicar la vacuna. Y o Rusia, que también tienen una aprobación por parte de su gobierno. Sin embargo, si nosotros ahorita consumiéramos esta vacuna sin tener la fase 3 finalizada, podríamos caer en un riesgo. Es decir, que nosotros podríamos tener, como no tienen todos los estudios completos,
podríamos tener un riesgo de una posible daño. Por ejemplo, en la fase 3, lo que hacen cuando mandan a muchas personas, a miles de personas, es donde tienen datos acerca de personas que tienen una o más de una enfermedad y quieren ver el comportamiento frente a la vacuna, cómo lo logra, si tiene algún daño, si no lo tiene, en niños, etcétera. Si nosotros no cubrimos esta fase, como hoy se pretende con la rusa o con la china, podríamos tener un potencial problema o un riesgo a la salud, lo cual evidentemente no es recomendable, ¿no? Eh, Finalmente, cuando la vacuna es aprobada, no significa que los estudios o el monitoreo en personas haya concluido. Significa que tenemos los suficientes datos para poderla lanzar al mercado, para poderla administrar al público en general. Sin embargo, todavía los investigadores siguen recabando datos, monitoreando. Es decir, si todavía en esa fase encuentran algún tema de riesgo a la salud, se puede corregir eventualmente. Y retomando el tema, Ignacio, la verdad es que el mundo hoy está en una carrera acelerada para obtener la vacuna. Evidentemente es porque tenemos a gente enferma, gente que está teniendo Muriendo. problemas o que se está complicando, muriendo, es la palabra. Y hoy entonces no tienes tiempo, estás corriendo contra el tiempo. Por eso tenemos a Estados Unidos, a China, a India, Inglaterra, Japón, Singapur, entre otros, trabajando a marchas forzadas para obtener la vacuna. Los más avanzados hoy, al día de hoy, son las que acabas de mencionar, que es China. China, a través de una empresa que se llama Sinovio, ellos tienen una vacuna y la rusa. Y aquí como comentario, no sé, seguramente lo escuchaste, ¿Y que por México? ejemplo, el nombre común y eh, en México estamos en la línea, digamos, no estamos en la posición seguramente que quisiéramos comparado contra estos países de primer mundo, pero sí que estamos trabajando. Y hay una empresa en México que se llama Vimex. Vimex es una empresa que trabaja en colaboración con gente del Seguro Social y con la UNAM, en este caso, y tienen una proyección de una vacuna. Hoy en día la fase en que está es en la parte de preclínico, digamos, en tratamiento o en pruebas con animales, como mencioné hace un momento, ratones, monos o conejos. Y en esa fase están. Hoy México, como bien lo sabes, este es el nivel de investigación, estamos ahí, estamos trabajando, digamos, como parte de México. Sin embargo, el avance que tienen en las vacunas del primer mundo hoy es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar, que ese es recordarás que el presidente actual anunció que tiene un acuerdo hoy Correcto. con la Universidad de Oxford, Ujú. que en este caso la están trabajando en colaboración AstraZeneca-Oxford y es una vacuna británica-suiza. Es decir, es muy interesante este trabajo de ellos. Ellos siguen en fase 3. En resumen, hoy las tres vacunas que están en la mejor línea de tiempo para poderlas adquirir en una expectativa de febrero o abril del año entrante es la china, la rusa y la de AstraZeneca, Universidad de Oxford. Ambas están en fase 3, solo que AstraZeneca, Universidad de Oxford, no han tenido ninguna aprobación, es decir, ellos no han lanzado aprobaciones, están esperando concluir su fase 3 para poder tener datos y luego entonces ir a la aprobación. Ese Ah, ya. sería, digamos, El escenario. ese sería el escenario actual con la que nos estamos manejando en este tema de las vacunas. Aquí hay otra Profesor Ignacio. pregunta. Hay otra pregunta. En unos meses, marzo, abril, como decías, van a estar disponibles estas tres, probablemente cuatro, cinco vacunas, que hasta los cubanos también dicen que ya la tienen. ¿Y qué debemos observar para quienes estamos viendo este video? ¿Qué debemos observar a la hora de elegir?
la vacuna adecuada? ¿Qué características debería tener? ¿Qué debería de cumplir o garantizar? Mira, tienes razón. Fíjate que Cuba está trabajando en su vacuna. Ellos ahorita tienen una serie de vacunas. La están trabajando en fase 1 y fase 2. Y retomando tu pregunta, es lo que debemos cumplir hoy, lo que debemos observar es evidentemente que hayan cumplido su fase 3 de manera exitosa. Cuando cumple la fase 3, tiene un alto grado de garantía que la vacuna pueda servir. De acuerdo a la regulatoria, algunas regulaciones internas, por ejemplo, bueno, internas no en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, la FDA, que controla justamente el área de medicamentos, vacunas, etcétera, ellos recomiendan que para que sea efectiva la fase 3, tiene que estar el 50%, tiene que ayudar al 50% de la población. Es decir, en su fase 3, el 50% de la gente tiene que estar sana o haber funcionado en la parte de anticuerpos de manera correcta. Entonces, ¿qué debemos de esperar? Debemos de esperar que concluya la fase 3, la que mejor concluya, en este caso, la que más, hasta el momento, posibilidades tiene, es justamente la de AstraZeneca, Universidad de Oxford. Y una vez que concluya, podemos tener una mayor garantía de que va a ser útil. Sin embargo, como comenté previamente, cuando se lance al mercado, hay que esperar una fase de reacción. Digo, habrá casos donde es necesario administrarla y se tendrá que administrar debido al tema del coronavirus. Pero si la gente no está enferma, tendríamos que esperar un momento de adaptación, digamos, de la vacuna o como cualquier medicamento. En su última fase todavía puede haber algunas complicaciones o información alterna que no esperas, digamos. Y entonces tal vez lo recomendable sería esperar un tiempo, verificar la reacción y continuar. ¿Esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de la China, ellos están probando en Brasil y en Singapur y en Indonesia. Es decir, su fase 3 tienen gente de Brasil e Indonesia. Y, por ejemplo, Rusia pues está probando en Rusia mismo. Sin embargo, esto a lo que refiere es que, dada la población que no es exactamente mexicana, aunque sea Brasil, que es Latinoamérica, puede tener efectos diferentes. Entonces, lo recomendable es esperar a que lleguen a la fase 3 y, y esperar un periodo de adaptación para poder consumir la vacuna. Ay, sí, interesante esto. Bueno, y se nos está acabando el tiempo, pero hay una tercera pregunta y yo creo que mucho nos debe interesar esto. Cuando esté la vacuna, cuando ya la elegí, ¿qué debo hacer yo como persona para prepararme a la hora de recibir la vacuna? Más allá del aceptar el pinchazo de la aguja, sino qué debemos hacer, qué debe hacer nuestro cuerpo, qué tengo que hacer con nuestro cuerpo. No es como que hoy desperté, voy a ponerme la vacuna. No, tiene que haber algo, porque va a entrar un ente patógeno en nuestro organismo, un ente extraño, y nuestro cuerpo va a reaccionar. ¿Qué nos recomendaría, doctor, previo a esto, y entendiendo que daba un dato, el 50% debe quedar bien? Quizá no a todos nos quede la vacuna, probablemente hay algunos seres que se les imposibilite el tomar la vacuna por los efectos que pudiera generar, pero ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Claro, como bien lo comentas, es una excelente pregunta. Realmente los sistemas inmunológicos de las personas son distintas. Recordarás que algunas personas, por ejemplo, cuando se vacunan contra la influenza normal, a algunas les da gripa y a otras no. Recordarás que cuando algunos niños, por ejemplo, cuando los vacunamos cuando son niños, tienen efectos, por ejemplo, de irritación, temperatura, ¿no? Y otros niños no. Eso de lo que nos habla es que los sistemas inmunológicos son distintos. Y respondiendo a tu pregunta de qué debemos hacer, lo que se recomienda es tener un sistema inmunológico estable. Esto es decir, que nosotros lo que necesitamos hacer es estar lo más saludable posible que pueda tu organismo estar previo a la administración de la vacuna. Buena alimentación, no estar enfermos, específicamente ahora de gripa, aunque sea una gripa normal, digamos, no estar enfermos. Y entonces
Eso denota en lo mismo, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien y sobre todo no estar enfermos. Eso denota que cualquier enfermedad, gripa, infección en cualquier intestinal o de garganta, refiere a que el sistema inmunológico se deprime. Y eso entonces tal vez no ayuda o no va a ayudar a que la vacuna funcione de manera correcta, digamos. Todo lo que se Interesante. recomienda es que la gente esté sana. Pues muchas gracias y gracias por por las explicaciones y las orientaciones, doctor. Le agradezco infinitamente que esté con nosotros en este espacio, que es algo así como hablar de temas comunes, en los que todos estamos interesados, con personas comunes, pero de una manera muy poco común. Gracias por el espacio y gracias a todos por estar viendo este canal y nos vemos en otro 5 minutos a la sana distancia. Gracias a ti, Ignacio, por la oportunidad de poder platicar contigo y con tu público. Gracias.